En Colombia, magistrado Alfonso Vargas, seguimos estudiando esta sentencia, explicándola a nuestros televidentes de Colombia y de América Latina. ¿Este fallo que ustedes entregan deja cerrada la puerta para el futuro si otro gobierno quiere hacer un despeje militar y quiere dejar a los ciudadanos inermes ante un grupo armado ilegal en procura de la paz, que es una de las formas como uno puede escribir lo que sucedió en el Caguán? ¿Ese fallo como tal cierra la puerta a un eventual despeje militar en el futuro? Yo quisiera hacer dos precisioncitas, si ustedes me permiten. Claro, magistrado. En primer lugar, esta sentencia del Consejo de Estado es armónica, o en otros términos, no se contradice con la sentencia que están mencionando de la Corte Constitucional. Digo esto porque es que el Estado, en desarrollo de una actividad lícita, en cumplimiento de los fines constitucionales y legales, es posible que causa perjuicios a una persona, a un ciudadano. Y no obstante ser desarrollo de ley determinada actividad, si causa perjuicios a un tercero debe responder por ellos. Es cierto, el Estado podía adelantar como lo hizo y así lo declaró la Corte Constitucional, declarar esa zona de despeje. Lo que sucede es, y el doctor Laforí lo ha explicado clarísimamente, es que cuando se ordena el despeje, se desequilibran las cargas públicas. ¿En qué sentido? Es que las autoridades públicas están instituidas para proteger la vida, honra y bienes de todos los residentes. Al ordenar el despeje, hay un desequilibrio en esas cargas porque se retira la protección que brinda la fuerza pública. Entonces, siendo un ejercicio de soberanía, el despeje en busca de la paz se desequilibra, se desampara de protección de la fuerza pública a ese demandante, y por eso es que están condenando a la nación para que responda por esos perjuicios. A eso se debe esa condena que ustedes están leyendo, pero de ningún modo podría una sentencia cerrar nuevas actividades, toda esa soberanía, todo el ejercicio que adelante el gobierno nacional en busca de la paz. Magistrado. Son aspectos totalmente distintos, sí señor. No, claro, en busca de la paz es diferente, pero yo se lo pregunto específicamente, si en el futuro otro gobierno busca despejar militarmente una zona, ¿no va a encontrar una cortapisa en esta sentencia, en este pronunciamiento de la justicia como tal? Mire, siempre de esas cosas quedan grandes enseñanzas. Si la soberanía nacional, si la prudencia de un presidente en el futuro le aconseja, entonces ya tomará las medidas, las precauciones para que no suceda ese equilibrio, esa carga pública de brindar protección a la población civil, como ocurrió en este asunto que hace mención la sentencia que tenemos aquí en esta noticia. No sé si me hago explicar. Claro que sí, magistrado, le entendemos perfectamente. Doctor Laforí, en este contexto, ¿por qué cree usted que la justicia se demoró tanto en establecer tan categóricamente como lo ha hecho el Consejo de Estado a través de esta sentencia, algo que pues parecía obvio en ese momento para los medios de comunicación, para diferentes organismos de derechos humanos que denunciaban estos vejámenes a los que habían quedado sometidos los ciudadanos, los pobladores, los campesinos, los ganaderos de San Vicente del Caguán? ¿Por qué tanto tiempo? No, digámoslo que eso sí es un tema que sería mucho mejor contestado por el honorable magistrado, porque es un problema procedimental. Pero ¿ustedes cómo lo sienten? Porque ustedes, no, claro, te lo pregunto porque ustedes interpusieron muchas demandas, esa no es la primera que ponen. No, no solamente ellos, sino que en Colombia una justicia que se demora muchas veces no es justicia, y en consecuencia pues termina siendo casi que una carga excesiva también para aquellos que al confiar en el Estado intentan la reparación directa a través de los medios judiciales y finalmente llega, pero llega muy tarde. Fíjese que la historia de este ganadero es una historia que en el fondo ilustra lo que pasa en el país. A alguien que le roban el ganado, y le roban el ganado además
con una libreta de su encargado. Es decir, fue una acción deliberada de la guerrilla precisamente para poder vengarse de este ganadero porque no quería pagar la extorsión que le venían cobrando. Y después terminan por asesinarlo. Sin embargo, se nota un hombre lleno de convicciones en sus apuestas, demanda, ¿no? Y 14 años después la justicia finalmente falla en su favor. Hay otros que también han demandado. Por supuesto, no es sencillo porque las normas en Colombia son muy garantistas y en este caso debe uno suponer que el Ministerio de Defensa, la propia nación, en defensa del Estado colombiano interpusieron una cantidad de mecanismos que finalmente dilataron y alargaron el proceso. Pero me parece un fallo histórico. Yo la verdad es que creo que este fallo tiene que tener unas consecuencias futuras, entre otras cosas porque lo que ha dicho el honorable magistrado va mucho más de fondo, más allá de la relación interpartes que tiene el fallo para este ganadero. Lo que le está diciendo el Estado, el Consejo de Estado al Estado colombiano es: usted tiene que proteger la vida, la honra y los bienes de los colombianos, independientemente de las circunstancias. Y cuando haya fallas en el servicio, por omisiones, fíjese que lo dijo, fue la primera frase que dijo él, automáticamente cabe una reparación directa. Le voy a dar otro caso, porque en este caso es un caso de un despeje. Pero supóngase que, como pasa permanentemente, los ganaderos empiezan a quejarse de una acción criminal contra su patrimonio. Ajá. Y lo ponen en conocimiento de las autoridades de manera reiterada. Si el Estado no brinda protección, muy seguramente una acción de reparación directa podría darse lugar, entre otras cosas, si la línea jurisprudencial que acaba de fijar el Consejo de Estado se mantiene. Creo que es una campana de alerta, no contra procesos de paz ni despejes, porque el gobierno podía haber tomado otra serie de alternativas, podía haber tomado medidas precautelativas contra los bienes o contra la vida de las personas que estaban allí al propiciar el despeje, sino es sobre lo otro, que generalmente sucede en buena parte del país. Doctor Laforie, vamos a una primera pausa a comerciales, no sin antes leer algunas de las respuestas que llegan a través de nuestras cuentas de Twitter a la pregunta que hacemos el día de hoy a nuestros televidentes. ¿Qué opinan de la sentencia que estamos analizando y que condenó a Colombia por haber desprotegido a la población del Caguán en los diálogos de paz con las FARC en 1999? A esa hora leemos lo que nos cuenta Ramón Rocha. Él dice, ejemplar, regalar patria no es forma de negociar con el terrorismo. Milton Mercado nos dice, el problema no fueron los diálogos, sino la actitud del gobierno de turno ante ellos. Y finalmente Leonardo nos dice, no lo creo conveniente porque será impagable la cantidad de demandas que vienen. Son las opiniones de nuestros televidentes a través de Twitter. Vamos a una primera pausa comerciales y ya regresamos a la segunda parte del programa La Noche. Hoy pues a propósito de esta sentencia que estamos estudiando, una sentencia del Consejo de Estado que condena a la nación colombiana por haber desprotegido a los ciudadanos del Caguán durante los diálogos que adelantó con el grupo terrorista de las FARC en 1999. Ya regresamos. Ya regresamos con La Noche.